Estoy segura que en más de una ocasión tú has dicho que no te gusta meterte en política y seguramente has escuchado de nuestra parte que la política se mete contigo. Aquí te vamos a explicar puntualmente por qué pasa esto. ¿Estás consciente que en la ciudad en la que vives determina tu presente y tu futuro? Y casi todas las decisiones que se toman en tu ciudad, ¿quién crees que las toma? Un político. Te lo voy a poner de esta manera. Las reglas del juego que tú vas a jugar toda tu vida las determina un político. Por eso hoy vamos a platicar de por qué meternos en la política. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se meten en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Bienvenidos todos, un miércoles más, un capítulo más, uno en donde vamos a profundizar un tema que mencionamos en muchas ocasiones, porque la política se mete contigo. Vamos a platicar de la relación que tienen que ver la política con ciudad, que para mí es la relación más simple y más sencilla. Hay muchísimas, pero obviamente como alguien que goza, disfruta y he trabajado muchísimos años en hacer ciudad, quiero traer esta relación y bueno, vamos a traer muchísimos ejemplos. Gracias a quienes nos están escuchando, gracias a quienes cada semana nos mandan mensajes. Y hoy quiero dar un abrazo especial a todo el equipo aquí de producción, que es lo máximo trabajar con ustedes. ¡Bravo! Nosotros somos la cara en el micrófono, pero detrás hay un trabajal de unos caballeros de verdad que ya nos pasaron el dato que dos siguen siendo solteros. Entonces, les queremos agradecer de todo corazón el hacer este capítulo posible y todos los capítulos posibles. Freddy, Juan, Daniel y David, gracias por hacer esto. Y bueno, pues vamos ahora sí a meternos al capítulo de hablar por qué nos tenemos que meter en la política. Este tema es un común denominador entre Valeria y yo. Creo que fue de los temas que nos unió en el sentido que nos gusta la manera de involucrarnos y nos gusta el por qué nos involucramos, ¿no? Pero a Valeria le escuché una frase, como muchas que le he escuchado y que le he aprendido en este tiempo que llevamos trabajando juntas, que me dejó pensando mucho y nunca lo había escuchado y si no creo que los va a dejar o los va a revolucionar igual. La ciudad en la que vives o la ciudad en la que naces determina tu futuro. La primera vez que yo lo escuché como que me quedé pensando y a la hora que le empiezo a frasear y que le empiezo a analizar, se los voy a poner de esta manera. Tú naces, creces, vas al colegio. El nivel de colegio o el nivel de educación que vas a tener en el colegio lo determina la ciudad en la que vives. En la ciudad en la que yo vivo, por ejemplo, los colegios son bilingües, pero en Ciudad de México los niños ya están aprendiendo alemán. O sea, mi hijo en un colegio bilingüe va a competir contra un niño que va a salir con 3 idiomas. Después, la calidad de los maestros o el nivel de profesionalismo de los maestros que los van a educar, estoy hablando de colegios privados, cuando salen, ¿qué nivel de empleo van a conseguir? Hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, les van a pagar mucho, les van a pagar poco. Por irnos al tema educativo. Luego sales, ¿hay baches o no hay baches? Tu coche se poncha la llanta, te cuesta dinero en efectivo cambiarla. Puedes salir a correr o no en la noche a tu colonia porque está iluminada o porque es un tema de inseguridad porque no está bien iluminado y te da miedo salir a correr en tu fraccionamiento, colonia, ciudad. Entonces, pues no haces ejercicio y probablemente esto repercute en tu salud. Todo esto es como la política se está metiendo contigo. Nos vamos a un punto más. ¿A dónde sales a pasear los fines de semana? ¿Hay espacios públicos dignos para que tus hijos salgan? ¿O vas al centro comercial de tu ciudad, como es el caso de mi ciudad en cierto punto, porque la ciudad no está planeada para que te desplaces al espacio público más próximo? Todo eso que tú estás denominando tu destino fueron decisiones de políticos que te llevaron a la vida que estás viviendo hoy en día, por hablar de una manera muy escueta. Pero una vez que racionalicé o que analicé esta frase de Valeria, dije, ay Dios, nos tenemos que involucrar en nuestra ciudad. Y Valeria dice mucho el tema hacer ciudad, entonces creo que va muy de la mano. Hacer ciudad es en activo, es, no va a sonar arjona, pero es el verbo hacer ciudad, la hacemos al andar. Donde más nos movemos, se van haciendo pues unas zonas más habitadas. Y dicen, hay una historia que le preguntaron a don Eugenio Garzazada, el fundador del TEC, que le preguntaron,
¿por dónde haces las calles, los caminos? Y dijo, pues donde la gente camina, o sea, ya está marcado. Entonces, Claro. eso es hacer la ciudad todo el tiempo. Y quiero empezar, como siempre lo hacemos, traer números, traer data de la importancia de la ciudad. Hoy, como nunca antes en la historia, la mitad de la población vivimos en ciudad, es decir, estamos aquí diferenciando zonas rurales de ciudad. Y se estima que para el 2050, o sea, mañana, el 70% de los ciudadanos de la orbe vamos a vivir en ciudad. Por eso tenemos que voltear a verlos. La ONU hoy habla de ciudades. Sí, mucho era, obviamente, ahí entras como país, pero muchos de los listados que tiene, de los índices que tiene, es ya de ciudades, las mejores ciudades para vivir, las ciudades más felices. ¿Por qué? Porque ha descubierto la relación de ciudad con felicidad, con bienestar, como tú decías, Marisa, de oportunidades de todo tipo. Y para los que somos como más, o los que son más filosóficos, es que hasta, ahorita te estaba escuchando, Marisa, es que hasta en las ciudades donde te enamoras, donde cumples tus sueños, Sí, a tu donde esposa, ¿dónde la vibras, vas a conocer? Sí. donde todo. Entonces, sí, yo cada vez me llama más involucrarme en este tema, que a todos nos corresponde crear mejor ciudad y que tiene que ver todo con la política. Y hablo también de otro término que es el derecho a la ciudad. Tradicionalmente el derecho a la ciudad se entendía como este derecho que tenemos todos de disfrutar los servicios públicos básicos como iluminación, recolección de basura, seguridad, movilidad, etcétera. Pero hoy el derecho a la ciudad también se entiende como algo a futuro, como algo proactivo, como el derecho que yo tengo de transformar mi ciudad y que nos corresponde a todos. Obviamente hay vías de participación más natural, ya muy reconocidas, mucho más democráticas, pero pues también necesariamente, y por eso el capítulo de hoy, uno de los más importantes es involucrarte en lo público, en la cosa pública, que es la política, que tenemos representantes en la mayoría de las democracias del mundo, y es a través de ellos en este trabajo coordinado. En semanas pasadas, que viene muy a la agenda, recientemente entrevistábamos a una experta en seguridad, a Nicole Saviñón, y precisamente hay una relación entre el problema del narcotráfico hoy en día con el hacer ciudad, o sea, con la ciudad en la que esos narcotraficantes crecieron. Entonces, no es un tema menor, no es un tema subjetivo, no es un tema banal, no es un vuélvete un vecino activo, es una realidad que nos tenemos que involucrar en hacer ciudad, en hacer política, en la correlación que esto lleva. Y yo nada más quiero hacer aquí mención a cuál es la ciudad donde la gente es más feliz, y me llamó la atención porque ahí siempre son ciudades europeas, que hoy se habla de Costa Rica, de San José, Costa Rica, y como sabes que tiene el eslogan Pura Vida. Entonces es creérnoslas, que también las ciudades de América Latina podemos ser una de las mejores ciudades donde la gente es más feliz, y tiene que ver con, obviamente, servicios públicos, con movilidad, pero también con otros conceptos que obviamente puedes medir, pero de repente pueden sonar más subjetivos, como ciudades diversas. Yo hablo mucho de la ciudad que te da la bienvenida, que te recibe como seas. O piensa en una ciudad donde dices, qué padre que veo aquí gente de todo tipo. Esas son ciudades a las que a mí me llaman, porque eso trae cultura, trae inclusión. Y de repente pienso en las características femeninas, pienso en una mamá, todas esas características que tiene, me gustaría verlas en una ciudad que te cuide, una ciudad que te protege, una ciudad que pues está como al pendiente de ti, que te procura. Y eso está en manos del gobierno generalmente, y obviamente de la sociedad civil, de otra vez del conjunto, de todo, de las empresas, de las universidades. Pero eso es una ciudad. Por completo. Me levé mucho. No, pero por completo, porque ¿cómo podemos aterrizar este tema de hacer ciudad con lo que te decíamos que la política se mete contigo? Que tu ciudad la ejecuta, la gobierna, la mueve un político, el presidente municipal o la presidenta municipal de tu ciudad. Entonces, vamos a definir, si te parece, y seguimos con este pimponeo de hacer ciudad, los niveles de gobierno, porque mucha gente que no está involucrada en la política, que creo que es la mayoría de la gente, o una parte de la gente que nos sigue, muchas veces no sabes ni qué hace el gobernador, qué hace el alcalde y qué hace el presidente, no sabes a quién echarle la culpa cuando algo falla, no sabes a quién aplaudirle cuando algo sale bien, y también luego le cuelgas medallas a otro que le competen a otro político. Entonces, una explicación muy general y for dummies de qué es municipal, qué es estatal y qué es federal. Bueno, nada más quiero hacer aquí el comercial, y aquí pongo el libro Happy Cities, casualmente,
Hoy, viniendo aquí a la grabación, dije, me lo quiero traer, es un libro increíble que te habla del impacto de las ciudades en tu vida. Happy Cities, aquí lo tienen, y les puedo pasar también al rato muchos más libros que hablan de este tema. 3 niveles de gobierno, y que he estado yo en campaña de manera muy activa. Pasa que vas a una reunión vecinal y te empiezan a hablar de muchísimos otros problemas que no dependen, digo, en este caso que yo estuve en campañas municipales, del alcalde o de la alcaldesa, y obviamente pues la respuesta a mí no me corresponde. No Pues, satisface al pues no ciudadano. satisface, y dices, pues sí, déjame verlo, y obviamente existe la coordinación entre los 3 niveles, pero para no meternos como una clase de derecho, y sé que mucha gente maneja estos términos, pero de manera muy simple están los 3 niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. El municipal, que bueno, todo se menciona en el artículo 115 constitucional, pero estamos hablando que el municipio le corresponden los servicios básicos primarios. Otra vez, iluminación, recolección de basura, iluminación, parques, seguridad. Se coordinan de manera distinta en los diferentes estados, pero bueno, pues la policía. Y para mí es el gobierno más importante porque es el que es más cercano al ciudadano, es el que conoces quién trabaja en tu gobierno, conoces al policía de tu cuadrante, conoces al alcalde o a la alcaldesa. es la primera instancia, ¿no? Porque Claro. al gobernador, si lo piensan, no lo ven seguido. Al presidente probablemente no lo ves en los 6 años que está, pero al alcalde sí puedes hasta pedir una audiencia con él. Totalmente. Y bueno, luego está el estatal, que abarca otras responsabilidades. Principalmente está la educación, está el tema de salud, el tema de desarrollo social, y obviamente pues toda la coordinación de seguridad del Estado. Hay muchos temas obviamente que son coincidentes entre el municipio y el Estado, pero básicamente es como una división. Y cuando hablamos de la federal, que obviamente toca todos los temas también que tienen que ver con un país, y yo pienso mucho en las secretarías a nivel federal, que son, bueno, en mi época cuando yo trabajé en la Sectur estamos hablando de 16, 17 secretarías, pero todos los grandes temas, obra pública, infraestructura, comunicación, y dictan las principales facultades en esos temas, o las directrices, pero a nivel federal. Y hablando en tema de decisión, congresos que votan, el presupuesto del país. ¿Cuánto le das a qué rubro? ¿Cuánto le das a cada estado? ¿Por qué le das ese dinero a esta problemática y no a la otra? En resumen, el presidente de México, jefe del Poder Ejecutivo, se encarga de promulgar leyes, hacer cumplir la Constitución, promueve el bienestar y la prosperidad de la nación, establece relaciones con otros países, administra el dinero de la Federación y es el jefe de las Fuerzas Armadas en grandes rasgos, ¿no? Su gabinete, como bien lo dijo Valeria, son las secretarías federales en donde, pues, tocan los diversos temas. Y bueno, como ya vimos, esta es la división. Estamos hablando de cómo involucrarte, cómo me meto en la política, porque la política se mete contigo, y estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. Ahora vamos a ver ejemplos reales. Exactamente. En cada uno de ellos de manera muy puntual, porque seguro tú tienes mucho más ejemplos. O sea, ¿en qué problema culpa de quién es? Si lo quieres ver de alguna manera, o responsabilidad de quién es. A ver, yo aquí traje muchos ejemplos que en el día a día, desde que me adentré en este tema, he ido cachando de, aquí la política se mete contigo, aquí también se volvió a meter contigo. Porque esto se lo quiero dedicar a todas mis amigas que en su día a día dicen que mejor no se meten en política, que mejor no ven películas incómodas, que mejor no renuevan su INE, que para qué votar. Ahí está cómo la política sí se mete contigo. A ver, el ejemplo más claro, creo, en donde ya todos empezaron a decir, hay que involucrarnos, esto no puede pasar, fue cuando los nuevos libros de texto que trajeron temas polémicos, que los papás ahí sí dijeron, ya la política llegó a las manos de mis hijos, o las decisiones políticas llegaron a las manos de mis hijos, ahora sí le voy a ir a mentar la madre a mis legisladores, si lo quieres ver de alguna manera. Y hubo casos de incendiemos los libros. Antes de que ese libro se imprimiera y llegara a las manos de tus hijos, hubo una reforma educativa, y la reforma educativa se discutió en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y se votó con los legisladores, y entonces se aprobó, y ya vino todo el plan educativo que derivó en los libros de texto. Entonces, si nos hubiéramos involucrado desde la discusión, como nos hemos involucrado con la reforma electoral y en cierto punto con la militarización del país, pues no hubiéramos gastado el dinero en los libros de texto y no hubiéramos terminado quemando algo que ya fue la consecuencia final de cómo la política se metió, ya déjate contigo, con tus hijos. En tu casa. Un ejemplo también que creo que nos va a arder el estómago a muchos de cómo la política se mete contigo. Compras un boleto de avión, te metes a la página y te quieres ir de fin de semana y te salen 2,500 pesos. Ya cuando sigues avanzando y ya vas a pagar, te dice,
que te falte el TUA, que es más o menos, pues no la mitad, pero sí un 80% creo adicional del valor, o sea, unos 1,600 pesos más de TUA, y ahí es en donde, híjole, ya se me disparó el precio del boleto. El TUA es un impuesto que se usaba hasta antes de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco para dar de mantenimiento a los aeropuertos. A raíz de que se cancela Texcoco, obviamente es un tema mucho mayor a como lo estoy explicando, pero se tenían que pagar unos bonos de cancelación, y pues ¿de dónde sale el dinero para pagar esta decisión política? Vamos a incrementar el impuesto. Entonces, por eso estamos pagando más dinero por el TUA. Pero tú dices, ok, yo voy a pagar ese impuesto y yo voy a llegar a un aeropuerto digno en donde no pierdo vuelos, en donde mi maleta sí va a llegar a tiempo. Pues resulta que no, porque por una decisión política ese dinero se está yendo para los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y tú sigues parándote en el aeropuerto de la Ciudad de México, que creo que no tengo que decir más porque todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Otro ejemplo, que la política se metió contigo y tú sigues sin quererte meter en la política, ¿no? Como ese podemos decir más, no sé, Valeria, si se te ocurre alguno. No, pues uno que hemos hablado aquí mucho, y será porque, digo, nos debería interesar a todos, hombres y mujeres por igual, pero el tema de las infancias infantiles, estancias infantiles, desaparecieron por una decisión política que dice que había corrupción, y hoy ha sido una realidad que ha impactado muchísimas familias, y la política se mete contigo. Yo como mamá, hijos, adolescentes, son cosas menores, porque estamos hablando también, y hemos hablado en estos programas, de cómo una decisión política afectó el tema de desabasto de medicinas, etcétera, pero pienso en los jóvenes. Lo que decían en una mesa, a qué horas puedes llegar a tu casa, a qué horas la diversión nocturna. Sí. Yo lo viví hace poco en el municipio en el que yo vivo. Si tenían un accidente automovilístico, se votó en el Cabildo que se les retiraba la licencia hasta los 18 años. Si chocaron a los 16, 2 años sin licencia. Cuando pues tú lo que quieres, o bueno, lo que le quieres, y obviamente era incentivar el que ellos estuvieran manejando, pero pues también están más jóvenes, no tienen tanta práctica, claro. Y nada más fue, oye, abrirnos, escucharlos, ser flexibles, y se volvió a votar al año después en contra. Entonces, o sea, en contra de que se les quitara y tuvieran la otra oportunidad como cualquier adulto. Si estamos dando a ti la confianza de que manejes y seas responsable, pues te vamos a tener que tratar igual. Entonces, todos los días, todo lo que hacemos tiene un tinte que alguien decidió por ti, y por eso es bien importante involucrarnos, meternos y saber que están votando. Yo quiero traer 2 ejemplos más también, uno muy light y uno muy sensible, el tema de los espacios públicos. Uh-huh. El término espacios públicos puede ser muy retórico de los que nos dedicamos a esto. Significa el parque de tu colonia, el bulevar de tu zona, el circuito en donde puedes ir a correr, tu ciudad. O sea, tu ciudad está iluminada, está limpia, te sientes cómodo de ir al parque, de llevar a tu hijo al parque los domingos, o tienes al niño jugando videojuegos porque evidentemente pues no hay mucho mosco, la maleza, lo que sea. Espacios públicos. Depende del alcalde, depende del gobierno en sí, crear espacios en donde nosotros podamos salir a vivir la ciudad. Mucho nos encanta viajar porque entonces es una ciudad que tú puedes caminar y lo que sea, eso lo podríamos tener aquí también. Y por otro lado, cómo la política se mete contigo, un tema súper sensible que a raíz del capítulo de Sound of Freedom yo lo traigo muy vigente. Legislar o aprobar que la Secretaría de Relaciones Exteriores pusiera la foto de los papás en el pasaporte de los niños. ¿Eso en qué se traduce? En el tema de la trata y explotación de los menores de edad. Una decisión política que si se hubiera tomado años atrás, probablemente otros niños se hubieran salvado. Entonces, nuevamente, la política metiéndose contigo de manera inconsciente, si lo quieres ver. Bueno, ya que vimos varios ejemplos, Marisa, me encantaría irme ahora cómo participo. Seguro muchos de ustedes ya participan de manera activa, lo sé porque me lo platican. Digo, aparte que he estado yo en muchísimos años en la participación ciudadana y sé de los casos increíbles en los que con proyectos hemos transformado nuestra comunidad, pero vamos a empezar con los básicos. El primero, y el que la mayoría de los mexicanos tristemente recurrimos, digo tristemente porque es como que el básico, votar. Cada 3 años votamos y muchos dicen yo ya participo, pero eso es el mínimo de los mínimos. Obviamente, pues sí, hoy el voto cuenta. Hace antes del 2000 se dice que no contaba, pues ya sabemos la historia del 89, que se cayó el sistema y pues siempre ganaba el mismo partido después de 70 años, pero es votar. Obviamente también está otra manera de participar, que es pues, más activa, y si yo digo metes todo el pellejo, metes tu familia, metes todo, el ser votado, el correr para un puesto de elección popular, es una manera de participar, para mí la más valiente si se hace un trabajo muy bien, si se hace un trabajo a conciencia. Pertenecer a consejos consultivos. Todos los municipios
y el Estado, las diferentes secretarías tienen consejos consultivos. ¿Cómo participo? Es una de las preguntas que más la gente me dice. ¿Cómo participo en un consejo consultivo? Siempre se están abriendo convocatorias. Hay que seguir en las redes sociales. También en los periódicos y en la tele, radio, lo están anunciando. Googlea y marca. Totalmente. Entonces, si te gusta desarrollo urbano, si te gusta el tema de ecología, el tema de comunicación, hay consejos ciudadanos. Yo tengo más de 10 años, o no, 15, que he participado activamente on and off en este tipo de consejos y aprendes muchísimo porque te haces parte de la toma de decisiones. Yo aquí me quiero regresar al votar y de ahí nos vamos al tema del presupuesto participativo, que está interesante. En el tema de votar le quiero hablar a los abstencionistas. Yo tengo todavía muchos conocidos que agendan un viaje o no se dan cuenta que era una boda el mismo día de la elección o no se levantaron y no fueron a votar. A ver, el hecho de no votar no significa que no decidas, significa que estás decidiendo que alguien más va a decidir por ti, porque entonces el candidato o la candidata que ganó va a ser con el porcentaje de la gente que sí movilizó a la urna. ¿Y qué nos está pasando con esto? Que entonces estamos en esta comunicación en donde es que no puedo creer la calidad de políticos que tenemos, es que no puedo creer el nivel de la secretaria de tal que salió bailando en la mañanera. ¿Y cómo llegamos a estos niveles de políticos? Pues porque no te paraste, mamita o papito, a elegir al político que en su momento compitió contra esa persona. Entonces, el abstencionismo también, no sé si decirlo pecado, pero también es una problemática grande. Y en el tema de cómo participar, hay un punto interesantísimo que es el presupuesto participativo que existe, no sé si decirlo en todas, pero en la mayoría de las ciudades. En Veracruz, la administración en donde yo trabajé lo ejercían. Me parece que sí, en San Nuevo León Pedro también, ¿no? Y en Nuevo León y en miles de ciudades del mundo. ¿En qué repercute o qué significa? Que tú como ciudadano, los presupuestos vienen etiquetados y hay uno que tú como ciudadano puedes sugerir en qué quieres que se invierta ese dinero. En Veracruz, por ejemplo, se hicieron como cabildeos con escuelas de arquitectos para renovar el centro histórico. Entonces, la renovación integral del centro histórico fue de la mano sociedad y gobierno. O sea, no solo fue el director de obras públicas que quiero poner aquí como lo quiero poner, sino que hubo sociedad civil, expertos en ello que dijeron esto sí, esto no, esto sirve, esto no sirve. Por otro lado, que a mí me gustaba mucho esa política en la administración en la que yo trabajé, unos chavos del tecnológico se acercaron con una propuesta para decir, oye, tengo esta sugerencia de una aplicación en el celular en donde tú puedes traquear la ruta de la limpia pública, del camión de la basura. Entonces tú podías ver si ya va a venir con GPS en tiempo real a través de tu aplicación, pues saco la basura. Si ya pasó, pues no la voy a dejar afuera, entonces meto la basura. Si Veracruz padece mucho de inundaciones, si iba a llover, ampliaban las rutas para recoger basura y que la basura con la lluvia no se arrastrara a las alcantarillas y provocara inundaciones, y te mandaban una alerta. Oye, se amplió tal ruta por lluvia, puedes sacar la basura. Entonces, todo eso fue que la sociedad, a través de problemáticas que ellos viven, se acercaron con el gobierno en turno, el alcalde en turno escuchó, abrió las puertas a la sociedad y fueron casos de éxito que creo que se pueden replicar. O tú como ciudadano, si se te ocurre algo, acercarte con tu alcalde. Bueno, y eso es bien importante. Si en tu ciudad no tienes presupuesto participativo, hay casos de éxito en México y en otros países, que es nada más proponerlo, y por eso es importante participar en un consejo consultivo o a ir a uno de tus candidatos y decirle yo quiero presupuesto participativo, y tú ejerces una parte del presupuesto. Otra manera de participar que a mí me encanta, y yo de verdad digo, los verdaderos valientes, es en las mesas directivas de las colonias. Sí. Las colonias conocen más que cualquier servidor público, conocen qué le falta al parque, qué le falta al poste de luz, a la banca. ¿Por dónde se metió el ladrón, si es que entró? Todo. Sí. Entonces, es los que participan, yo ahora les digo los verdaderos valientes, porque tienen que lidiar con todos los vecinos que unos piensan de una manera, otros de otra. Yo he estado en muchísimos chats donde se pelean los vecinos y ahí está el presidente, la presidenta de la colonia, pero es una manera de participar. Yo en mi colonia es súper participativa, de verdad admiro a los presidentes de colonia. Entonces, aquí ya te pusimos muchísimas formas de participar, y obviamente algo que también hemos mencionado aquí mucho, existen las redes sociales. Podemos participar también de manera activa ahí, pues sí, poniendo presión, trayendo temas a la mesa, haciendo que los temas se hagan virales, se hagan visibles. Yo veo a muchísimos ciudadanos, sí, a veces con muchísimo hate, pero pues hacen que voltemos a ver un tema. Entonces, hay muchísimas maneras
de participar. Y si tú tienes otra diferente, compártenoslas, escríbenoslas para poder hablar también de estos temas. Solo para concretar un ejemplo de cómo sí la participación funciona, todos hablamos de Mérida, la utopía en México, Mérida, Yucatán en donde no pasa nada. Mérida tiene una participación altísima de sus ciudadanos. Yo pregunté e investigué mucho, oye, ¿qué es lo que funciona aquí? Y para que se den una idea, el porcentaje de participación electoral en las elecciones, el promedio está en 54%, en Mérida es del 64%. O sea, un ejemplo claro de cómo involucrarte sí genera resultados positivos. Mérida, me encanta Mérida, ya me antojaste para ir y se come delicioso. Bueno, vamos ahora sí a la invitación, como nos gusta cerrar el call to action, y creo que está muy simple porque hablamos de demasiados ejemplos de éxito, de cómo participar, y seguro a cada quien ya le llegó alguno. Pero a mí me gusta pensar en delegar de manera consciente. Yo puedo participar de manera activa, aquí mencionamos muchos ejemplos, pero también cuando yo estoy delegando la confianza a través de mi voto a alguien, lo hago de manera consciente. Por manera consciente significa investiga el perfil de Claro. tu candidato. Y no hay pretexto. Yo ya sí, aquí sí te dejo la línea abierta a que lo que se te ocurrió a ti lo empieces a hacer. O sea, te podemos decir muchas maneras, puede haber muchos ejemplos, pero lo que se te vino a la mente mientras nos escuchabas, empieza a hacerlo. Y te aseguro y te lo prometo que conforme des el primer paso, la creatividad te nace para involucrarte en el segundo. Así empezamos Valeria y yo también. Y efectivamente lo sabemos, las ciudades más felices es donde los ciudadanos se adueñan de su ciudad, donde participan, donde son proactivos y donde ellos hacen su ciudad. Entonces, compártenos qué estás haciendo tú para poderlo compartir igualmente. Una invitación para que te metas en política y también para que nos sigas en redes sociales y nos escuches el próximo miércoles. A mí me encuentras como Marisa Informa. A mí me encuentras como V Guerra S. Y nos escuchamos el próximo miércoles en un capítulo más de Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.